Muy buenas tardes con todos. Soy el ingeniero Dante Mendoza, quien a nombre de la Junta Directiva del Gremio de Ingeniería y Construcción de la Cámara de Comercio de Lima, le damos una muy cordial bienvenida. Esta tarde se presentará un importante tema de interés para nuestro sector, como es el Last Planner System para obras de edificación. Esta herramienta de gestión de obras es utilizada hoy en día de manera casi obligatoria en las más importantes empresas constructoras del Perú y del mundo, debido a sus comprobados resultados para lograr eficientes sistemas de producción. Por lo tanto, elevamos los márgenes de utilidad, que es lo que más estamos buscando para nuestros negocios. Este sistema es un componente principal para la filosofía de Lean Construction. Para ello hemos invitado a uno de los más reconocidos expertos de este sistema, como es el ingeniero Jorge Miranda. El ingeniero Jorge Miranda es ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con una maestría en construcción por la Universidad Coventry de Inglaterra. Además cuenta con la certificación en BDC por la Universidad Stanford de los Estados Unidos. Es director académico del capítulo de Lean Construction Perú. Docente y expositor de los temas principales para las escuelas de posgrado del país. Asesor de empresas que buscan la implementación del sistema Lean Construction. Es gerente de operaciones de AESA. Sin más que esperar, doy pase al expositor. Adelante, Jorge. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación, Dante, y la breve introducción. Y he venido acá, invitado por el ingeniero Dante Mendoza, para dar una breve charla acerca de el Last Planner System, o Sistema del Último Planificador, que es una metodología de Lean Construction para los proyectos de construcción. He preparado unas diapositivas que explican la problemática que hay en la construcción, el enfoque de la producción para la construcción y finalmente cómo se aplica las planner. Es un poco densa la cantidad de diapositivas que tengo, pero vamos a tratar de cumplir puntualmente con la hora. Entonces, para explicar el uso y la importancia del Last Planner System, no puedo separarlo de la problemática de los proyectos de construcción ni de las teorías de Lean Construction. Por lo que he preparado unas diapositivas iniciales que explican las leyes de la física de la producción. Existe la física de la producción, tiene leyes, como la ley de la gravedad, tiene leyes la física de la producción. Y vamos a entender cómo se puede solucionar usando Last Planner System. Algunos conceptos y definiciones iniciales debo tomar en cuenta, como lo que es el WIP, Work in Progress, o trabajo en proceso, o trabajo en progreso. El Work in Progress es algo que lo podemos entender si es que pensamos en fábricas. En fábricas hay estaciones y una línea de producción. La materia prima pasa en línea por estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, estación 5 y genera producto terminado. Ok, las capacidades de cada estación deben ser algo similares para que pueda liberar el trabajo en proceso cada estación y pueda entregarle a tiempo para que siga procesando. El gran problema es de que si las capacidades son diferentes, entonces se crea work in progress. Y se crean trabajos, inventario de trabajo en proceso, que es inútil para el sistema y le hace daño a la productividad. Entonces, lo mismo es en construcción, en los proyectos de construcción. Existen la línea de producción, existen las estaciones, pero están alrededor de la construcción del propio edificio. Entonces, el work in progress es la cantidad de trabajo en el proceso de producción en un momento dado. Tener mucho WIP le hace daño al sistema.
El throughput o rendimiento es la cantidad de material o producto terminado que sale del proceso de producción en un periodo de tiempo determinado. Y su medida real es la medida real de la velocidad del sistema. Por ejemplo, 18 metros cúbicos por hora de concreto. Y el tiempo de ciclo es el lead time o el tiempo de procesamiento desde el inicio hasta el fin, de cualquier proceso constructivo, como enfierrado de losa o encofrado de columna, de un sector. Muy bien. Entonces, otras cosas que debo tomar en cuenta es que para entender el Last Planner System debemos entender los principios de Lean. Son 5 los principios de Lean. El primer principio es definir el valor. El valor está definido por el cliente y el que lo ejecuta es el constructor. ¿Sí? Entonces, muchas veces hacemos actividades carentes de valor durante la construcción, desenfocándonos. Y para conocer y para identificar el valor, nada mejor que el Value Stream Map o mapa de flujo de valor. Se mapea todas las actividades y todos los pasos que contiene un proceso y su flujo de materiales y flujo de información para identificar dónde están los WIPs, dónde están los inventarios de trabajo en proceso y dónde se generan esperas por esos WIPs. La estación 2, si recibe un WIP, va a estar esperando a la estación 1. ¿Sí? Una vez que se identifica el flujo de valor, se hacen estrategias para que el valor fluya. ¿Cómo? Eliminando esas actividades WIPs, eliminando esas actividades, esas esperas por los WIPs. Y así hacemos que el valor fluya. El cuarto principio es un descubrimiento de los japoneses cuando visitaron las plantas americanas y también de paso visitaron unos supermercados. Encontraron que cada vez que la demanda, que los compradores sacaban los productos de las góndolas, se reordenaban automáticamente, con unas señales que avisaban cuánto tenían que reponer en las góndolas. Y así, el proveedor, el coordinador también se reabastecía del proveedor, el proveedor del fabricante, etc. De manera tal que no habían inventarios. Entonces, este cuarto principio le llaman pull o jalar, dejar al cliente que jale valor. La producción lo activa el cliente. Y así se va produciendo cuando le da una señal. Los clientes jalan en cascada en todo el camino de regreso hacia el nivel más bajo de los proveedores, habilitando la producción just in time. Y el quinto principio son los mecanismos de la mejora continua con la búsqueda de la perfección. Hay mecanismos que te permiten aprender de la experiencia y hacer planes de acción para que no vuelva a ocurrir. La búsqueda de la perfección. Estos mecanismos, estos 5 principios los tiene el Last Planner System. Pero sin embargo, para profundizar el daño que nos genera mucho WIP en los proyectos, entonces debemos entender la ley de Little. La física de las fábricas se publicó en el libro de Hoppe and Sperman en el año 1996, llamado Factory Physics, que está acá a la vista. Y este libro está lleno de leyes. Una de estas leyes son leyes de la física de las fábricas. Una de estas leyes es la ley de Little, que dice lo siguiente. El tiempo de ciclo de procesamiento o el tiempo de ciclo de un proceso puede ser el vertido de concreto en losa. El tiempo de ciclo de un proceso es igual al working process sobre la tasa de finalización promedio. Es decir, es completamente proporcional el working process con el tiempo de ciclo. Ejemplo, si un equipo mantiene el rendimiento, si un equipo tiene 12 unidades de producción en progreso y un rendimiento de 12 elementos por semana, entonces el ciclo lo hace en una semana. Pero si tiene el mismo rendimiento y tiene un WIP de 24 unidades, entonces su tiempo de ciclo va a ser 2 semanas. Y si tiene 48, su tiempo de ciclo va a ser 4 semanas. Entonces está completamente relacionado el working process al tiempo de ciclo.
A mayor WIPs, mayor tiempo de ciclo de procesamiento tiene tu obra. Entonces, la ley de Little muestra cómo reduciendo el WIP se puede reducir el tiempo de ciclo. Entonces, este tema de sensibilización a los profesionales de construcción acerca de reducir los WIPs es lo que me estoy encargando en los últimos años. Porque nosotros vemos los proyectos con la gestión de proyectos, no con la teoría de producción. Esto es puramente teoría de producción. Veámoslo con este ejemplo. Si estos son días y estos son actividades, entonces, y queremos hacer estos programas rítmicos tipo trenes de trabajo, entonces acá vemos que un procesamiento le entrega a otro procesamiento o una cuadrilla le entrega a otro subcontratista, y en un día hay una liberación de frentes para hacer ese sector. El segundo día ocurre lo mismo y se crea el tren, que muchos creemos que trabaja en automático. Bueno, y la suma de las actividades del tren nos produce el plazo de la obra, que es esta línea roja. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Este es el mundo perfecto, así lo hemos programado. Pero la realidad es otra. La realidad es de que cada cuadrilla es un subcontratista diferente o son especialistas diferentes que tienen sus propios objetivos y producen aisladamente, y esa producción puede degenerar en WIPs porque cada uno piensa en lo suyo y produce lo que le da su capacidad. Entonces, en este caso, acá se ve el tiempo de ejecución de obra, pero en este caso yo muestro que las actividades de color azul cada día empiezan a producir más y se empieza a generar los WIPs. Y de tanto generar WIPs, lo que ocurre es, influye y afecta al plazo, al tiempo de ejecución de obra. Pero acá solo estoy mostrando que una actividad está generando WIPs. Pero la realidad de las cosas, por ejemplo, en acabados de un edificio, es que hay muchos subcontratistas, 95% son subcontratistas. Entonces lo que ocurre es algo como esto. Todos producen lo que da su capacidad y se genera WIPs. WIPs por todos lados. Entonces, en vez que tengan un tiempo de ejecución normal, ven la línea arriba, este es el verdadero tiempo de ejecución. Pregunta, ¿les ha pasado? Ok, yo creo que a todos nos ha pasado. Porque nosotros sacamos la correa y empezamos a pedir a cada cuadrilla, a cada subcontratista, su mayor rendimiento posible, y esto es lo que le genera un tiempo de ejecución de obra que es mucho más pobre o mucho más largo que el original. Bueno, otros conceptos importantes que hay que considerar es el jalar, el pull y el push, empujar. El sistema de producción push es el sistema tradicional también en las fábricas y sobre todo en la construcción, que principalmente significa que cada cuadrilla produce aisladamente lo que su capacidad y su horario le permite. Entonces, producen porque quieren alcanzar al master plan. Como ya estamos retrasados, quieren alcanzar, reajustarse al master plan, recuperar. ¿Sí? Entonces, y es más, nosotros los profesionales estamos exigiéndoles a todos que produzcan. Entonces, ¿eso qué va a generar? Va a degenerar en WIPs por todos lados. ¿Cómo es el pull? El jalar. Si ustedes ven la figura de abajo y se ve mi cursor, cada círculo es una estación. Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4. Puede ser fácilmente encofrado de losa, acero de losa, tubos en losa y concreto en losa. Uno le libera al otro y al otro. Entonces, si vamos a sacar 5 sectores por semana, entonces yo puedo decirles acá, la demanda es de 5. ¿Sí? Entonces, yo concreto, te voy a pedir que produzcas 5. Y los tubos van a producir 5. Los tubos van a pedir que produzca al acero 5 sectores. Produce 5 sectores. El acero va a pedir que produzca al encofrado 5 sectores. Y el encofrado produce. Es decir, el cliente interno activa la producción con una señal. Eso es pull. No necesito explicarlo más. ¿Ok? ¿Qué otros términos más importantes hay que considerar?
la variabilidad. ¿Sí? Cuando hacemos los famosos trenes de trabajo, asumimos que se va a comportar tal como se hizo el programa, pero el primer día ya cambió todo. El segundo día también, el tercer día también, y todos los días cambian. Entonces, ¿qué ocurre? El efecto de la variabilidad nos destroza y nos genera más WIPs. Pero la variabilidad ocurre todos los días. Son ocurrencias de eventos distintos a los previstos. Y eso ocurre por afectación de clima, por el sindicato, por los vecinos, porque se enfermó una en la cuadrilla, porque el lunes hubo ausentismo, porque el cliente hizo cambios, por la incompatibilidad de los planos, etc. Pero todos los días existen. Entonces, asumir que se va a comportar tal como el programa inicial, la obra, seríamos ingenuos. Y cuanto más compleja, más subcontratistas tienen la obra, más variabilidad va a haber. Y cuanto más presión hay por terminar la obra, más variabilidad va a haber. No tomarlo en cuenta hace que se incremente significativamente y nos impacta directamente el desempeño de la obra. Él mencionó que cuanto más subcontratistas o más cuadrillas, más sistemas tiene la obra, más nos va a afectar la variabilidad. Miren, eso es las dependencias, ¿no? Cuanto más actividades predecesoras hay, más va a bajar nuestra confiabilidad de nuestro plan. Entonces, ¿cómo es esto? Si tenemos dos actividades predecesoras, entonces, y la confiabilidad es tan alta como 95%, ya con dos actividades ya baja la confiabilidad de 95 elevado al cuadrado. Si son 5 actividades, baja 95 elevado a la 5. Si son 10 actividades, baja 95 elevado a la 10, que son 60% de confiabilidad del plan. Pero si estamos en etapa de acabados de un edificio multifamiliar, hay por lo menos 25 subcontratistas en línea de producción. A ver, eleven 95 a la 25, baja cerca del 30% de confiabilidad. Eso es lo que le llaman el PAC, el PPC. Naturalmente, cuando tienes un programa con muchas dependencias, el PAC baja radicalmente. Bueno, entonces, para eso, ¿cómo podemos, si me preguntan cómo podemos iniciar a abordar la variabilidad y los WIPs? Yo creo que hay dos maneras fundamentales que plantea las teorías de la física de la producción. La primera es el uso de los buffers o amortiguadores. Hay otra ley de la física de las fábricas que se llama la ley de los amortiguadores. ¿Sí? Y hay tres tipos de buffers o amortiguadores: de tiempo, de capacidad y de inventario. De buffers hoy día no voy a hablar, es muy largo, pero es muy efectivo. ¿Sí? Pero la segunda forma de solucionar, disminuir, mitigar la variabilidad y los WIPs es a través del uso del Last Planner System, ¿sí? Creado por Glenn Ballard en los años 90 y Greg Howell, que es, sobre todo, sirve para controlar la variabilidad y los WIPs. Last Planner System no es un sistema de control de proyectos. Last Planner System no es un sistema de informes a la gerencia, y menos es un sistema de informes al cliente. Es lo último que se podría pensar. Last Planner System es un sistema de producción que ayuda a reducir la variabilidad. Y tiene 5 tipos de conversaciones: el should, el can, el will, el did y el learn. Significa lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que se hará, lo que se hizo y el aprendizaje. No está desconectado de estas 5 formas de trabajar. Si ustedes han escuchado del 3 weeks o han escuchado que el planner hace el Last Planner System, imprime su cronograma o sus 3 semanas y les entrega a los subcontratistas o se lo manda por correo, eso es un error, no es Last Planner System. Vamos a ver entonces la correcta aplicación de Last Planner System. ¿Cuáles son las 5 conversaciones? Primero, lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer lo marca el Master Plan. El Master Plan es el programa de inicio a fin de la obra, que puede haber estado hecho en estos software famosos de programación, que pueden tener miles de filas
miles de barras, que tiene un detalle tremendo, pero está hecho por 4 o 5 personas, o menos, ¿sí? Pero no determina el marco del tiempo, ¿ok? Ese master plan después tiene que ser corroborado con los subcontratistas a través de una sesión de pool planning. Sí, pool nuevamente. El planeamiento que se utiliza el concepto jalar. En una sesión especial de pool planning. Esa sesión especial con todos los subcontratistas de las cuadrillas y los last planners, lo que hace es determinar el nuevo marco del tiempo, comprometiendo a todos a estas fechas. Entonces, este va a ser el se debe. De inicio a fin. Aparece un nuevo término que es el make ready. Make ready planning, que significa planeamiento para hacer que las cosas sucedan. A través del levantamiento de las restricciones de las semanas que se van a convertir en primera semana. Y eso es, obtiene próximo trabajo en condiciones que puedan serse realizados. Cuando se convierte en primera semana, debe ser una semana libre de restricciones con flujo continuo. ¿Recuerdan? Flujo continuo es lo que desea Lean Construction, es hacer que las cosas sucedan, y la primera semana debe estar completamente libre de restricciones. A eso se le llama el plan semanal de producción, que establece el conjunto de promesas de personas específicas para que el trabajo se haga. Una vez que se termina la semana de ese plan semanal, ¿sí? Y diariamente también se revisa el estatus, si se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Entonces, si no se cumplió, se hacen acciones para mantenerse siempre con las promesas entre todos. Es decir, el trabajo se hizo. Y una vez, por lo menos una vez a la semana, se identifican las causas de incumplimiento para aprender de la experiencia pasada y hacer acciones correctivas para que no vuelvan a ocurrir en las siguientes semanas. Entonces acá lo podemos ver en un esquema, lo que se debe hacer a través del programa maestro. Después pasa el plan de fases, que es el pool planning, con todos los subcontratistas. De ahí el make ready, con el programa intermedio que hace el look ahead y el análisis de restricciones. Y la primera semana del programa intermedio es el plan semanal de producción libre de restricciones. Y de ahí se realiza el aprendizaje diario. Entonces, si se nota, ahí va pasando. El programa maestro establece los hitos y duraciones de las fases y traslapes. El plan de fases especifica las metas. Ya no son hitos, sino son metas. ¿Sí? El programa intermedio identifica y remueve las restricciones y descompone las tareas en procesos de operaciones. El plan semanal hace promesas confiables mirándose a los ojos y genera el plan libre de restricciones. Y el aprendizaje a través de un indicador de confiabilidad que es el PAC y el análisis de causa de incumplimiento, lo que hace es aprender de lo que pasó. Está pasando por el se debe, el should, el se puede, el can, el se hará, el will, el se hizo, el did, y el aprendizaje, el learn. El did es lo que se hizo, y es la semana que pasó. ¿Muy bien? Entonces, esto, ¿cómo lo vemos? Normalmente, en una obra común y corriente, ¿qué ocurre? El master plan dicta lo que se debe hacer. Pero lo que podemos hacer no necesariamente encaja en lo que se debe hacer. Muchas actividades no encajan, y ahí empiezan los retrasos. Y lo que se hará realmente no encaja con lo que se puede hacer. Sino cada uno empieza a hacer sus cosas, aparecen los whips. Entonces lo que se ejecutó realmente es esta intersección, que es muy pequeño a lo que se debe hacer. Comparado a lo que se debe hacer es muy pequeño. Entonces por eso ocurren todos los retrasos y las improductividades. ¿Qué planteamos con el Last Planner System? Que lo que se puede hacer esté dentro de lo que se debe hacer y lo que se hará esté dentro de lo que se puede hacer. Entonces, con esto vamos a tratar de que todo se cumpla. Altas probabilidades de completar las tareas. Entonces hay que lograr que lo que se haga tenga mecanismos para que filtre las restricciones y sean parte de lo que se puede hacer. Y lo que se puede hacer esté guiado por lo que se debe hacer. Entonces, de esta manera, vamos a tener un sistema de alta productividad que cumpla los plazos. Esta es la estructura del Last Planner System. Ya lo he mostrado de otra manera, ahora lo muestro por acá. ¿Sí? El Master Plan puede ser el programa de inicio a fin. ¿Sí? Que normalmente lo hacemos con un cronograma de Gantt,
o tal vez con un CPM, pero es el programa de inicio a fin muy detallado, ¿no? Pero lo hace, normalmente se hace antes de que empiece la obra. Cuando empieza la obra, y ya contratamos a todos, invitamos a todos los last planners, a los capataces y a los subcontratistas, a que se haga una sesión especial del pool planning y corroboren el master plan, comprometiéndose ya a metas, del final hacia atrás. ¿Sí? Entonces empieza con una sesión de pool planning con elementos altamente visuales, que pueden ser posits, y de ahí empiezan del final hacia atrás. Muy bien, entonces es el nuevo marco del tiempo, y el Look Ahead Planning, que es el Make Ready, lo que hace es sacar una ventana de las 6 semanas siguientes, identificar las restricciones, porque cada sábado va a avanzar una semana, van a avanzar una semana, y esas restricciones se tienen que levantar para que la primera semana, que sea el plan semanal de producción, sea libre de restricciones. Entonces, para que se haga esto, el DIT, el se hizo, se tiene que revisar diariamente el estatus, si es que liberó frente o no, y repensar el plan entre todos con una actualización diaria. El aprendizaje ocurre con la identificación del PAC y el análisis de varianzas, con los análisis de causas de incumplimiento con los 5 porqués y planes de acción. Muy bien, entonces, esto se ve como 3 fases importantes. El plan inicial, el look ahead y el plan a corto plazo. El plan inicial es el programa maestro con el plan de fases, el full planning. El look ahead es las 6 semanas con el análisis de restricciones. Y el plan a corto plazo es el plan semanal y la revisión diaria. El Last Planner System. ¿Quién es el Last Planner? Son los capataces. Hay varios Last Planners, los capataces de las cuadrillas y de los subcontratistas. Ahora, hay una serie de confusiones que hemos encontrado en nuestro entorno local. Posiblemente porque no hubo mucha difusión en los años 2004 al 2015 más o menos. Porque uno de los que introdujeron el Lean Construction al Perú fue Virgilio Guido. De hecho fue el que lo introdujo, viniendo de Berkeley University. E hizo un libro famoso que se llama Productividad en Obras, en donde planteaba formatos para el Last Planner System. Bueno, eso era en los años 2000. Virgilio falleció y no hubo una continuación al legado, y lo que ocurrió fue, hubo un malentendido y muchos trabajaban con formatos. Entonces veía muchos profesionales haciendo en su laptop, en su computadora, el look ahead, y ellos mismos hacían sus propias restricciones. ¿Sí? Entonces, yo creo que en estos tiempos eso se debe dejar de lado, porque no está comprometiendo a todos. Lo importante es que los Last Planner System se miran a la cara, cada uno, y se planteen las promesas confiables. Una promesa confiable es mirarse a los ojos y decir lo que necesita uno y lo que va a dar el otro. Si ven esta foto de la derecha, ven diferentes colores de posits en cada día lunes, día martes, miércoles. Entonces, el día lunes, una estación, un Last Planner le va a liberar frente al otro Last Planner, horariamente. Entonces se tienen que comprometer cara a cara. Para eso tiene que haber un cliente, un ejecutor, un marco del tiempo, competencia, y sobre todo mutuo acuerdo bajo condiciones de satisfacción. Esto nace de las teorías de las computadoras y los softwares. Un chileno, Fernando Flores, creó estas teorías para los softwares. Se llaman Language Action o Basic Action, que consiste en dar una orden y generar una acción altamente confiable. Das una orden en la computadora y genera una acción. Por eso que los software funcionan. Entonces estos fueron los principios de los software. Pero Glenn Ballard lo trajo al mundo de las Planner System, utilizando este mismo mecanismo para las relaciones humanas dentro de los compromisos en las Planner System. Entonces primero, el cliente interno solicita la oferta, el de acero le pide, entrégame el encofrado a las 12 de la mañana del día de mañana. Y mirándole a los ojos del encofrador. El encofrador dice, no te puedo entregar a las 12, sino te lo entrego la mitad a las 11 y la otra mitad a la 1. ¿Sí? Negocian y aceptan los dos. Ejecuta durante la jornada y al final de la jornada sube al
al panel donde están los POSIT de la jornada y le pone check. Pero sobre todo el cliente interno declara su satisfacción. Dice, sí, tienes razón, terminaste. Ahí es donde ocurren las condiciones de satisfacción. Si no se toman las promesas confiables dentro de las planner del sistema, no va a funcionar bien. Entonces, nada de hacerlo en formatos, en uno solo, no. Hay que hacerlo en el big room, en la sala de producción. Muy bien, entonces vamos a pasar rápidamente por los componentes de Last Planner System. El primer componente de Last Planner es el Master Plan. El Master Plan inicial puede ser el programa de obra de inicio a fin. ¿Qué primera recomendación les doy? Que no tomen el cronograma contractual, el que aparece en el contrato. Miren, ¿ven esta curva? Esta curva determina el marco del tiempo contractual. ¿Sí? Y este es el hito comercial, el hito contractual. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden desarrollar un nuevo master plan interno. Si aplican trenes de trabajo, lo que van a tener es una gran oportunidad de recorte del programa, si es que no hay muchas omisiones, lógicamente. ¿Por qué? Por el tema de las transferencias. Cuanto más transferencias tienen los procesos, más corto va a ser el plazo. Entonces, en algunas empresas hemos puesto como política de empresa dejar un escudo de un mes, el master plan interno con el programa venta. Muchos dicen, no, pero eso no es posible porque hemos cerrado ajustadamente. Siempre hay oportunidades si aplican trenes de trabajo. Es lo único que les tengo que decir. Si es que no han entregado un programa con trenes de trabajo, entonces hay una gran oportunidad de recorte. Bueno, este es el nuevo master plan. Sin embargo, esto lo ha hecho fríamente un grupo de profesionales. Entonces empieza la obra, necesitamos corroborarlo y que esos hitos se conviertan en meta. Entonces, para eso está el phase schedule, o el plan de fases, que se hace con la técnica del full planning. Se coloca el hito final, si ven la foto de abajo, se coloca el hito final y cada subcontratista que tiene un color diferente coloca lo que va a entregar y lo que necesita. Lo que va a entregar y lo que necesita. Entonces acá se empiezan a complementar con las promesas confiables del final hacia atrás. Puede ser a nivel macro, pero lo que nos va a determinar esto es el marco del tiempo. El nuevo marco del tiempo comprometido con los verdaderos actores. Y también le pueden dejar otro buffer, otro colchón. Esta es en una sesión de pool planning en cada fase. Vean acá fotos de pool planning, en donde invitábamos al cliente, al supervisor, y participaban, y miren, llenaban sus posits cada uno. Los subcontratistas del cliente también llenaban los posits cada uno. ¿Lo ven acá? En plena sesión de pool planning. Acá hay otra sesión de pool planning, pero para el diseño, para la etapa de diseño de un proyecto. Si ven el hito final, acá dice inicio de obra. ¿Sí? Entonces, todos estos señores son proyectistas. También está el cliente y el constructor, porque el constructor iba a participar en el diseño. Entonces, empieza por el hito final y hacia atrás, cada uno va colocando sus metas. Y se van hacia atrás, y esto es mucho más comprimido y mucho más productivo que un cronograma de inicio a fin con los típicos barras, las barras Gantt. ¿Por qué? Porque las barras Gantt, una barra Gantt, contiene una relación de dependencia, predecesora con sucesora. ¿Sí? O también existen actividades independientes que va a una relación de dependencia. Entonces hay una relación de dependencia, hay otras independientes, pero en diseños ocurre la relación de interdependencia. ¿Sí? Un ida y vuelta constante. Por eso que es necesario hacer este programa en conjunto y no con un diagrama Gantt. Bueno, pasamos al Make Ready, a la programación intermedia. ¿Sí? Y sacan la ventana de lo que se debe hacer del full planning, ¿sí? de una ventana con horizonte cercano, y para quién va a dar 6 semanas ese horizonte cercano. ¿Sí? Entonces lo que se debe hacer, sacan, ¿ya? Y lo que van a hacer es identificar las actividades, perdón, las restricciones de las actividades de lo que se debe hacer, para agendar que la levante alguien de la reunión semanal de producción. No vale que lo agenden para alguien que no esté en la reunión. ¿Sí? ¿Qué es una restricción? Es cualquier obstáculo que inhibe el flujo continuo.
Puede ser de 7 tipos: materiales, mano de obra, equipos, frente anterior liberado, información, condiciones externas y espacio seguro. Entonces, estas restricciones se levantan porque estas semanas van a ir avanzando y avanzando y avanzando, ¿sí? Y se van a convertir en primera semana. Entonces, cada una de estas actividades que están estas semanas, cuando están levantadas, se ingresan al inventario de trabajo ejecutable. Y la primera semana lo que hace es escoger las actividades del inventario de trabajo ejecutable para la primera semana. Y cuando se termina la semana, se identifican las causas de incumplimiento y se notifica a las siguientes semanas para hacer planes de acción y elaborar o corregir. Y esto va avanzando y avanzando y avanzando, semana tras semana. Y se realiza una sesión colaborativa los fines de semana con todos los planes. Esos son los 7 tipos de flujos que se pueden entender como los 7 tipos de restricciones que pueden haber en los flujos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son? Personas, información, equipos, materiales, trabajo previo, espacio seguro y condiciones externas. Acá vemos un ejemplo, ¿sí? Este es el se debe, que sale las 6 semanas del master plan y lo escribimos en una pizarra con letras altamente visuales, que sea de un tamaño que se pueda ver a 2 metros de distancia. Este es el CDM. De ahí invitan a todos a la reunión, al Big Room, y cada subcontratista pone las actividades de la primera semana que estén libres de restricciones. Y ese es el se puede. Y de la segunda a la sexta semana colocan las restricciones. Las restricciones son los rombos en rojo. Y esas restricciones están acompañadas con el análisis de restricciones. Cada una de esas restricciones, si ven en la foto, hay un código. Ese código va al análisis de restricciones. Y esta es la pizarra de análisis de restricciones. Yo le llamo pizarra, pero puede ser un papelógrafo o un mural gigante que puede ser forrado con material de acrílico y se llena todo. Entonces acá el código de la restricción, la propia restricción, el dueño o responsable de la restricción que haga que las cosas sucedan, el plan de acción para levantar la restricción y la fecha de levantamiento, que es una fecha que debe tener sentido de urgencia. Entonces yo les recomiendo que sea 3 días de anticipación al inicio de la actividad. No más temprano, porque después, cuando no lo levantan, tienen la excusa de que tienen tiempo de sobra. Entonces el responsable es, yo le estoy llamando ahora dueño de la restricción, porque es un gestor de la restricción. Tiene que hacer que suceda, no debe tener excusas. Acá estoy en plena charla. No sé si se puede escuchar. Si no se escucha, ¿me confirma si se escucha? No se escucha, Jorge. Bueno, si no se escucha, acá lo que estoy haciendo es mostrando un Big Room con todos los POSITs, y acá están los subcontratistas, y le estoy explicando a los subcontratistas cómo debe hacer para levantar las restricciones con la debida anticipación. ¿Sí? Entonces, para levantar la restricción. Nótese de que la reunión no está con el staff de obra, está con todos los subcontratistas. ¿Sí? Nótese que no tengo una mesa para que se sienten y discutan en la reunión. No, todos van a trabajar contra los murales. Nótese que todos los murales están forrados, que hay elementos altamente visuales. Y les estamos entregando un formato para que los días lunes llenen sus restricciones de la semana. Cada uno llena sus restricciones y vengan al viernes a la reunión semanal de producción a plantear sus restricciones. ¿Sí? Entonces, yo ahí estoy dando una capacitación, pero en realidad todos están trabajando. Muy bien, voy a parar acá. Entonces, acá podemos ver una propuesta de Luca Fett.
Cada empresa puede tener sus propias reglas de LUCAG. Yo acá he hecho una propuesta, pero por ejemplo, esta propuesta tiene 6 semanas y yo estoy planteando acá reglas para cada semana. Otra cosa que deben notar es esta analogía que estoy haciendo con las piedritas y los rocones y bolones. Miren, si estamos parados un día sábado y estamos en plena reunión semanal de producción, vamos a plantear nuestro LUCAG de las 6 semanas siguientes. Y acá a propósito le he puesto que estamos por empezar la semana 34. Entonces nuestras 6 semanas siguientes es 34, 35, 36, 37, 38, 39. ¿Ok? El horizonte de la sexta semana requiere de información muy gruesa, muy genérica, muy general. Pero la primera semana debe ser ya no las partidas ni las actividades, debe ser a nivel de las operaciones. Por ejemplo, acá tiene que aparecer cara de viga, o lateral de viga, fondo de viga, y después viene colocación de acero de viga, y después otra actividad más en otra fila, que es tapa de viga. ¿Sí? Ya se despliega, colocación de andamios, ya se despliega a un nivel tan detallado, porque eso va a ocurrir en los próximos días. En cambio, a la sexta semana debe ser muy general. Muy bien. Entonces, yo he puesto unas reglas especiales. De acá a la sexta semana, lo que yo estoy planteando es de que ya estén pidiendo los materiales, con 6 semanas de anticipación de lo que va a ocurrir, según el CDB, a la sexta semana. Pedir los equipos con 6 semanas de anticipación. Pedir las cuadrillas con 6 semanas de anticipación. ¿Saben por qué? Porque así le vamos a dar espacio al equipo de logística a que haga un buen trabajo de concursos, de un buen cierre de contrato, una buena carga para el despacho, etc. Igual, a la oficina de gestión humana, lo que podemos hacer es permitirles a ellos una buena búsqueda. Miren, con 5 semanas de anticipación, revisar los planos, enviar los RFIs, hacer propuestas de ingeniería de valor, para que con 4 semanas de anticipación ya nos estén respondiendo los proyectistas. Y si quieren se demoran un poco más, no nos va a afectar a nuestro desempeño de la semana. Con 3 semanas de anticipación ya nos está llegando las órdenes de servicio. Con 2 semanas ya nos está llegando la mano de obra y ya están pasando exámenes médicos. Ya llegan los materiales a obra. ¿Para qué? Para que la primera semana sea libre de restricciones. Ya estén colocados los buffers, frente francamente liberado. Ahora nótese, voy a pasar rápidamente, que empieza, miren que empezó, nos tocaba la semana 34. Este es el plan de la semana, plan semanal de producción, y el resto es una interacción con el análisis de restricciones. Entonces, esto va a avanzar. La 34 se terminó y empieza la siguiente reunión semanal de producción, el siguiente fin de semana. Entonces, la semana realizada, lo primero que hacemos en la reunión semanal de producción es revisar el desempeño de la semana realizada, revisando el indicador de confiabilidad del PAC o PPC, revisando los análisis de causa de cumplimiento y haciendo planes de acción para que no vuelva a ocurrir. Pero también revisando el cumplimiento de los compromisos de la de las restricciones. Y si no, alguien no ha levantado las restricciones, tiene que explicar al equipo por qué no la levantó. Nada de excusas, ¿ah? Entonces eso eleva el nivel y genera mayor flujo continuo y planes de acción importantes, ¿no? Y todo va avanzando semana tras semana, ¿sí? Entonces, el análisis de causa de cumplimiento lo que hace es permitir tomar mejores decisiones a futuro. Entonces, es recomendable, con tantas semanas y tanto análisis, es recomendable utilizar una base de datos con los resultados de los análisis de causa de cumplimiento, meterlos en una base de datos y mostrar las tendencias para tomar buenas decisiones. Ejemplo, el subcontratista A tiene una falta los días, tiene un gran nivel de ausentismo los días lunes, ¿sí? Y retrasa las otras actividades. Entonces, normalmente nuestras decisiones están basadas en lo visible, pero si tenemos estos datos nos permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Muy bien, entonces, y así va avanzando. Miren, la semana 35 ahora avanzó. Pasó del LUCAG de la 36 a la 41. Ha ingresado una semana más del plan de fases. Y la 35 ya es semana terminada. Y todos van avanzando. De eso se trata, del se debe, se puede y se hará y se hizo.
Muy bien, ingresa una nueva semana del plan de fase. Este es un plan semanal de producción. ¿Sí? Entonces, me desmarco por completo de los formatos y de los Excel y de la computadora. ¿Sí? Si se ha malentendido eso en algún momento, que las Planner System es un software o es una programación que lo hace el planner, eso no es así. Las Planner son reuniones colaborativas, integración pura, planificación colaborativa, una sola meta entre el equipo, ¿sí? Y lo que se busca es disminuir la variabilidad y los WIPs. Acá con estas reuniones y las promesas confiables, lo que va a permitir es que realmente produzca lo que necesita su cliente interno. Por eso se están comunicando entre ellos. En una reunión semanal de producción, nosotros los líderes lo que debemos hacer es dejar a ellos que se comprometan entre ellos. Nosotros vamos a estar de moderadores. No vamos a sacar la correa y obligarlos a que hagan lo que manda su capacidad. No, no, no. Acá tenemos que establecer la meta de la semana y ellos se comprometen entre ellos mismos para lograr la meta. ¿Sí? Entonces, pasa por el se debe, se puede, se hará este plan semanal de producción. Debe estar libre de restricciones. ¿Sí? Ahora, en las auditorías que he hecho en las empresas constructoras peruanas, encuentro el mismo patrón. Inclusive en las más grandes, ¿eh? Dicen que están haciendo las planners, pero la primera semana está llena de restricciones y de la segunda a la sexta semana no hay restricciones. Lo que hay son actividades. El mundo al revés. Entonces esto es básico y elemental. Entonces, para ir terminando, se debe, el proceso del último planificador pasa en la reunión, en el plan semanal de producción, pasa por el se debe, el se puede, para que se haga durante la semana. ¿Ok? Este es para el plan semanal de producción. Si lo vemos con las herramientas visuales, el should can will va a suceder con el se debe, que sale de la ventana del master plan, el se puede, que sale del compromiso y las promesas confiables y el make ready, que hace con el análisis de restricciones todos los planes, y el se hará en la revisión diaria del ajuste diario de la semana. Entonces, al terminar la semana, se plantea la revisión del desempeño de la semana. Ejemplo, tienen 50 post-its en la pared, ¿ya? Y solo han realizado 30 post-its. Entonces, el PAC o PPC es 30/50. Ese es el PAC. ¿Sí? He visto que inclusive hasta existen softwares que lo miden de otra manera. No me gusta así. Yo lo mido de manera binaria por cada post-it. ¿Sí? ¿Se cumplió o no se cumplió? O 100 o 0. 100% o 0%. Si en este post-it dice, por ejemplo, concreto en losa, acá debiste haber hecho la losa de 30 metros cúbicos, e hiciste en vez de 30, 29 metros cúbicos, no se pone un porcentaje. O liberaste frente al día siguiente o no liberaste frente. 29 liberó frente, no, entonces es cruz. ¿Ok? Es binario, o cumpliste o no cumpliste. Entonces al final es la cantidad de checks sobre la cantidad de totales de post-its. ¿Cómo lo miden algunos software que creo que no ayuda a eliminar WIPs? Lo mide por fila. Pero no ayuda a eliminar WIPs. Entonces uno puede no cumplir un día y cumplir el doble el día siguiente. Y cumple la semana. No ayuda a eliminar WIPs. Muy bien, entonces este es mi planteamiento. Construcción del índice de confiabilidad con post-its aislados. Y una vez que tenemos el PAC, si estamos por debajo de 70, hay que preocuparse. Porque ahí es donde tenemos que activar el análisis de causas de incumplimiento. Entonces, eso no lo debe hacer una persona, 2 personas. No, no, no. Lo tenemos que hacer con todos los Last Planner System. Lo que recomienda Taichi Ono, el jefe de producción de la Toyota, es utilizar para estos trabajos integrados, utilizar la técnica de los 5 porqués. Si preguntas 5 veces por qué, vas a encontrar la raíz del problema.
Y una vez encontrada la raíz del problema, hacer planes de acción. Como ven acá, cada uno estaba colocando su por qué, para llegar al plan de acción. Y este señor está haciendo su por qué, para analizar. Entonces, en vez de promover la cultura, de echar la culpa, de responsabilizar a alguien, acá todos cambiamos la cultura de ser responsables. ¿Sí? Entonces, estas sesiones de producción en el Big Room lo que hace es trabajar en conjunto para hallar la causa raíz y hacer planes de acción. Entonces, este mecanismo es muy importante para que se logren los resultados. Miren, en una empresa decían que hacían Last Planner y encontramos las reuniones de Last Planner. Nótese, el jefe de la reunión está ahí al fondo en la esquina firmando facturas, completamente desenfocado. Y el planner hacía de Last Planner y lo que les preguntaban a cada uno si había cumplido o no cumplido, y cada uno tenía un argumento para decir que no había cumplido. Y eran unas largas reuniones antes de la implementación. No creo que este formato de reuniones sea el más apropiado. Lo que yo recomiendo es que todos se enfoquen en el flujo continuo con herramientas altamente dispares. ¿Sí? Que todos se fijen en las promesas confiables, que se fijen en liberar frentes libres de restricciones y también identificar las restricciones. Que todos participen. Y para eso, si notan, no hay una mesa en el medio. ¿Sí? Todos son las planners ahí. Todos enfocados en una planificación integral. Acá se pueden notar cómo se complementa con el PIN la reunión semanal de producción. Ayuda a planificar mejor. Cada post-it es un color diferente, es un especialista diferente. Y esta es una obra industrial, una planta térmica, de planta industrial. ¿Sí? Al costado derecho, otro Big Room, en donde miren la cantidad de restricciones que se han anotado. Llevan 2 papelógrafos de piso a techo. ¿Sí? Todos participando. Tratamos de sacar las mesas en lo posible. Si hay esta mesa acá al costado para colocar el proyector y los bocaditos, nada más. Bueno, señores, entonces con esto termino mi presentación y paso a una ronda de preguntas rápidas para cerrar la presentación. Muchas gracias. Gracias Jorge. Ha sido bastante claro y bastante didáctica tu presentación. Y te quería pedir un comentario final, es referente pues, a la coyuntura en que vivimos, ¿no? Quería saber cómo impacta, que es indudable, el COVID en la física de producción y qué consideraciones de la implementación de este sistema deberíamos tener los contratistas. Bueno, las nuevas disposiciones para la etapa post-pandemia que nos está planteando el gobierno para las obras de construcción, como el distanciamiento social, los turnos, es un reto para nosotros para poder mantener los resultados que estamos esperando. Y les doy un ejemplo de lo que estamos haciendo en el capítulo peruano de Lean Construction. Les doy un ejemplo que es, hemos creado grupos colaborativos con los principales proveedores y contratistas generales y subcontratistas del entorno local. Hemos creado grupos colaborativos con las metodologías de Lean Construction para enfocarnos en una meta. Hacer sistemas de trabajo que respondan a las disposiciones de distanciamiento social y que mantengan los resultados para la obra. Los mismos resultados de costos de construcción y de productividad los vamos a lograr utilizando Lean Construction, Last Planner System e industrialización en las obras. ¿De qué manera? Integrando a todos, haciendo que todos piensen en una sola meta y dándoles espacio a cada uno para que hagan propuestas. Entonces, han salido una serie de propuestas, muchos prefabricados, muchos prearmados.
que no le estamos dando pie. Nadie escucha a los proveedores, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra gestión tradicional es ajustar, ¿sí? Y contratarlo con un contrato con penalidades. Entonces acá estamos haciendo todo lo contrario, integrar y buscar una meta común. Y ya están saliendo unas cosas espectaculares. Lo estamos promoviendo en el capítulo peruano de Lengua Construction. Entonces, cuanto más integración hay y más aplicados somos con el Last Planner System, vamos a lograr estas metas tan radicales. Yo he conseguido metas, por eso me doy el lujo de dictar estos cursos, ¿no? Metas que parecían imposibles, ¿no? Reducción de 6 meses, de 8 meses de plazo. Se puede lograr con el BDC, con el Last Planner System, con el BIM, y realmente sí se puede lograr. Cuanto más integramos, y si logramos integrar a los proyectistas y al cliente, esto ayudaría mucho más. Entonces, no va de manera contraria las planes, va en el mismo sentido de lograr atender las disposiciones nuevas disposiciones del gobierno y mantener nuestras metas que estábamos pidiendo. Estamos haciendo cosas inclusive como utilización del BIM para los procesos constructivos. Hemos hecho una especie de avatar dentro del BIM en donde se distancian con 2 metros de distancia para cada proceso constructivo. Una vez, estamos probando, como no podemos entrar a la obra, lo estamos haciendo virtualmente. Entonces, una vez que logremos eso, vamos a proponer a la industria estos sistemas de trabajo. Pero sí tiene que haber mucha integración y por eso el Last Planner System tiene que contribuir a eso. Bien, Jorge, te agradezco una vez más por tu participación en esta exposición. Te felicito por todo el aporte que estás haciendo en tus investigaciones al rubro de la construcción y esperamos verte en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge, por tu participación entonces. Gracias. Bueno, gracias a ti, Dante, y bueno, los invito al capítulo peruano de Lean Construction. Pueden visitar la página web y hacer contacto con nosotros. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Estimados amigos, gracias por todo y bueno, los invitamos a un próximo webinar donde podremos seguir tratando otros temas de interés. Muchas gracias, hasta la próxima.